Buenas tardes. Damos constancia del inicio de la sesión pública virtual del Tribunal Electoral del Estado de Campeche, convocada mediante sistema de videoconferencia a distancia para el día de hoy, sábado 18 de septiembre de 2021, siendo las 17 horas. Señora Secretaria General de Acuerdos, por favor, verifique la existencia del quórum legal para sesionar válidamente e informe sobre los asuntos a tratar en esta sesión de carácter pública en la modalidad no presencial. Buenas tardes. Magistrado presidente, le informo que además de usted, se encuentran presentes de manera virtual en esta sesión de pleno la magistrada Brenda Noemí Domínguez Aque y el magistrado Carlos Francisco Luis Gutiérrez, que con su presencia integran el quórum requerido para sesionar válidamente conforme a los artículos 683, fracción primera de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche, 13 de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Campeche y 34, fracción 3 del Reglamento Interior del Tribunal Electoral del Estado de Campeche. Le informo a este pleno que los asuntos enlistados para analizar y resolver en esta sesión pública son los siguientes. Expediente identificado con la referencia alfanumérica TEC/P/59/2021, relativo al procedimiento especial sancionador interpuesto por Hugo Mauricio Calderón Arriaga, Pablo Martín Pérez Tún y Gustavo Quiroz Hernández, quienes se ostentan como apoderados generales para efectos y cobranzas que otorga la ciudadana Laida Elena Sansores San Román. Expediente identificado con la referencia alfanumérica TEC/P/68/2021, relativo al procedimiento especial sancionador interpuesto por Alex Abraham Nal Quintal, quien se ostenta como representante suplente del Partido Movimiento Ciudadano ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche, y Elisa Fernández Montúfar, quien se ostenta como encargada del órgano de finanzas del Partido Movimiento Ciudadano en el Estado de Campeche. Expediente identificado con la referencia alfanumérica TEC/PES/79/2021, relativo al procedimiento especial sancionador interpuesto por Vive Karen Ravelo de la Torre, candidata a la presidencia en la alcaldía del municipio de Campeche, Campeche, por el partido político Movimiento Ciudadano, y expediente identificado con la referencia alfanumérica TEC/PES/80/2021, relativo al procedimiento especial sancionador interpuesto por Juan Gualberto Alonso Rebolledo, quien se ostenta como representante del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche, y Alex Abraham Nal Quintal, quien se ostenta como representante suplente del Partido Movimiento Ciudadano. Asuntos precisados en el aviso público de sesión, oportunamente fijado en la página de internet de este Tribunal Electoral. En la cuenta, magistrado presidente, magistrada. Muchas gracias, señora Secretaria General de Acuerdos. Señora magistrada, señor magistrado, está a nuestra consideración el orden del día. Si están de acuerdo con el mismo en relación con los asuntos que se resolverán en esta sesión pública, les solicito lo hagamos saber de manera económica levantando la mano. Gracias, magistrada. Gracias, magistrado. Está aprobado, señora Secretaria General de Acuerdos. Que se certifique así en el acta correspondiente. Conforme su indicación, magistrado presidente. Gracias, señora Secretaria General de Acuerdos. A continuación, se concede el uso de la voz al magistrado Carlos Francisco Luis Gutiérrez para que proceda a exponer los proyectos de resolución correspondientes a los procedimientos especiales sancionadores de la cuenta turnados previamente a su ponencia. Adelante, señor magistrado, queda usted en el uso de la voz. Con su venia, magistrado presidente Francisco A. Ordóñez, magistrada Brenda Noemí Domínguez Aque, procedo a exponer las resoluciones correspondientes a los procedimientos especiales sancionadores recaídos en los expedientes identificados con las referencias alfanuméricas TEC-PES 59-2021, TEC-PES 80-2021, que fueran turnados a mi ponencia. Para ello, le doy el uso de la voz a la secretaria de Estudio y Cuenta adscrita a mi ponencia, licenciada Alejandra Moreno Lezama, para que exponga las síntesis correspondientes a dichos proyectos. Adelante, licenciada Alejandra, queda usted en el uso de la voz. Muchas gracias. Buenas tardes, magistrada, magistrados.
Con su autorización, magistrado ponente, procedo a dar lectura al proyecto de resolución recaído el procedimiento especial sancionador, identificado con el número de expediente TEC, /PES, /59, /2021, con que ha dado cuenta la Secretaría General de Acuerdos. Del análisis del escrito de queja, se advierte que se denuncia a Mónica Fernández Montúfar, en su calidad de presidenta del Patronato del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del municipio de Campeche, a Paul Alfredo Arce Ontiveros, en su calidad de presidente municipal del Ayuntamiento de Campeche, por contravenir normas sobre promoción personalizada, violación a los principios de equidad e imparcialidad, uso indebido de recursos públicos y difusión de propaganda gubernamental en periodo prohibido a través de publicaciones en la red social Facebook, así como en contra del partido Movimiento Ciudadano por culpa invigilante. En primer lugar, se advierte que en una de las publicaciones denunciadas, Mónica Fernández Montúfar, en etapa de campañas, realizó actos partidistas de carácter proselitista, al emitir expresiones a favor de candidatos postulados por el partido Movimiento Ciudadano a través de su perfil de la red social Facebook, lo cual se encuentra prohibido, ya que al ser servidora pública municipal tenía un deber de autocontención al no poderse desprender de la investidura que le otorga el cargo que ostenta, incurriendo en violación a los principios de equidad e imparcialidad en la contienda. Respecto al supuesto de uso indebido de recursos públicos, este órgano jurisdiccional electoral estima que conforme a las constancias que obran en el sumario, no se advirtió la utilización de recursos públicos por parte de Mónica Fernández Montúfar en su calidad de servidora pública, ni del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, ni del Ayuntamiento, ambos del municipio de Campeche. En relación a la difusión de propaganda gubernamental en periodo prohibido, se tiene por actualizada dicha infracción, pues quedó acreditado que una de las publicaciones denunciadas contiene propaganda gubernamental, ya que el mensaje que incluye fotografías fue emitido por la denunciada en su calidad de presidenta del Patronato del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del municipio de Campeche a través de su perfil de la red social Facebook, en el que se observa la entrega de juguetes a menores de edad, difundiendo con ello logros y acciones del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del municipio de Campeche, y que además dicha publicación la realizó el día 4 de mayo, es decir, en etapa de campaña electoral. En consecuencia, se propone se declare la inexistencia del uso indebido de recursos públicos, la existencia de la violación a los principios de equidad e imparcialidad en la contienda electoral y por parte de Mónica Fernández Montúfar en su calidad de presidenta del Patronato del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del municipio de Campeche. Por último, y toda vez que en las publicaciones denunciadas se puede apreciar la imagen reconocible de cuando menos 49 menores de edad, por lo que este tribunal debe verificar con el mayor grado de eficiencia, cuidado y sensibilización todos aquellos escenarios en que haya de por medio de la participación o imagen de niños, niñas y adolescentes, ya que son un sector de la población que se encuentra en un grado de vulnerabilidad y riesgo potencial distinto a otros y que, por lo tanto, requieren de una atención y respeto principal, se propone lo siguiente: que se ordene la apertura de un nuevo procedimiento especial sancionador por parte del Instituto Electoral del Estado de Campeche a través del órgano competente para tal efecto, con la finalidad de constatar que se garantizaron los cuidados reforzados de los menores de edad que aparecen en las publicaciones denunciadas. Es la cuenta, magistrada, magistrados. Muchas gracias, secretaria de Estudio y Cuenta, Alejandra Moreno Lezama. Señora magistrada, señor magistrado, se encuentra a nuestra consideración el proyecto de cuenta por si tuviéramos alguna manifestación al respecto. Al no haber intervenciones de mis pares, magistrada, magistrado, respetuosamente le solicito a la señora Secretaria General de Acuerdos tome la votación que al efecto corresponda. Conforme a su instrucción, magistrado presidente, me permito consultar a los magistrados. Magistrada Brenda Noemí Domínguez Aque. A favor del proyecto expuesto. Gracias, magistrada. Magistrado Carlos Francisco Huiz Gutiérrez, ponente en el asunto de la cuenta. A favor de mi propuesta. Gracias. Gracias, magistrado. Magistrado presidente Francisco Javier A. Cordóñez. A favor del proyecto expuesto. Gracias, magistrado. Magistrado presidente, le informo que el procedimiento especial sancionador identificado con la referencia alfanumérica TES/PES/59/2021 ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, señora Secretaria General de Acuerdos.
En consecuencia, en el procedimiento especial sancionador identificado con la referencia alfanumérica TEC /PES /59 /2021 se resuelve. Primero, se declara la existencia de la violación a los principios de equidad e imparcialidad en la contienda electoral y la difusión de propaganda gubernamental en periodo prohibido por parte de Mónica Fernández Montúfar en su calidad de presidenta del patronato del sistema DIF municipal de Campeche en términos de lo razonado en el considerando noveno de la presente sentencia. Segundo, se declara la inexistencia del uso indebido de recursos públicos por parte de Mónica Fernández Montúfar en su calidad de presidenta del patronato del sistema DIF municipal de Campeche, por las razones señaladas en el considerando noveno de la presente resolución. Tercero, se ordena a la Secretaría General de Acuerdos de este órgano jurisdiccional electoral local dé vista al presidente y al órgano interno de control, ambos del Honorable Ayuntamiento del municipio de Campeche, para que procedan en términos de lo señalado en el considerando décimo de la presente sentencia. Cuarto, se ordena al Instituto Electoral del Estado de Campeche la apertura de un nuevo procedimiento especial sancionador a través del órgano competente para tal efecto, en atención a lo establecido en el considerando décimo primero de la presente resolución. Notifíquese en términos de ley. Continuando con los asuntos enlistados en el orden del día, de nueva cuenta se concede el uso de la voz a la Secretaría de Estudio y Cuenta, Alejandra Moreno Lezama, para que proceda a exponer la síntesis correspondiente al proyecto de resolución del procedimiento especial sancionador identificado con la referencia alfanumérica TEC /PES /80 /2021. Adelante, licenciada Alejandra Moreno, queda usted en el uso de la voz. Con su autorización, magistrado presidente. Procedo a dar lectura al proyecto de resolución recaído al procedimiento especial sancionador identificado con el número de expediente TEC /PES /80 /2021, con que ha dado cuenta la Secretaria General de Acuerdos. Del escrito de demanda se advierte que Juan Gualberto Alonso Rebolledo, quien se ostenta como representante del Partido Político Revolucionario Institucional ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche, y Alex Abraham Nal Quintal, quien se ostenta como representante suplente del Partido Político Movimiento Ciudadano ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche, en contra de Laida Sansores San Román, en ese entonces candidata a la gubernatura de Campeche, por la coalición electoral Juntos Haremos Historia en Campeche. Juan Manuel Martínez de Lira, quien se ostenta como coordinador de redes evangélicas de la campaña a la gubernatura del Estado de Campeche. Rommel Rodríguez Romero, pastor de la Iglesia Centro Cristiano Avivamiento de Campeche. Martín Soler Ruiz, pastor del Centro Familiar de Vida Cristiana La Mies de Escárcega, Campeche. Y Ruth Noemí Molina Roldán, pastora y presidenta de la Asociación Religiosa Centro de Fe, por el supuesto apoyo de ministros de cultos religiosos y diversos actos que constituyen violaciones a la normatividad electoral. Para probar lo anterior, las partes quejosas promocionan como medios probatorios diversos links que tienen publicaciones en la red social denominada Facebook, lo que desde su perspectiva se traduce en una violación a las normas de propaganda electoral al publicar propaganda en redes sociales en las que se advierten ligas de dependencia y subordinación a ministros de culto de diversas religiones, contraviniendo la ley electoral. En ese sentido, es de señalarse que la autoridad administrativa e instructora electoral, mediante acta circunstanciada de inspección ocular número OE/IO/117/2021, de fecha 26 de mayo, certificó que las partes denunciadas, Juan Manuel Martínez de Lira, Rommel Rodríguez Romero, Martín Soler Ruiz y Ruth Noemí Molina Roldán, no se encuentran en el directorio de ministros de culto por entidad federativa actualizado al mes de abril de 2021. Ahora bien, se destaca que las partes denunciadas fueron coincidentes en señalar que no participaron en dicho evento, así como que no son militantes del partido político Morena, y en cuanto a la reunión realizada en dicha localidad Chicbul, fue realizada para militantes y simpatizantes del partido político Morena, y no para reuniones con pastores o titulares de algún culto religioso. Además de que, en las publicaciones no se advierte que ninguna de las dirigencias religiosas con las que se reunió hubieran imágenes religiosas o expresiones de solicitud del voto a favor de Laida Elena Sansores San Román o hacia un partido político en específico. Así como tampoco es posible apreciar que el denunciado hubiera solicitado el voto a favor o en contra de algún partido político o candidato. Por el contrario, se detallaron las problemáticas de las congregaciones religiosas y las posibles soluciones a las mismas. Por tanto, no le asiste la razón a los quejosos,
porque la sola reunión de la denunciada con diversos dirigentes religiosos no constituye por sí misma prueba suficiente para acreditar que dichas reuniones tuvieron motivos religiosos o que fueron realizadas con fines proselitistas, como tampoco que los asistentes a las mismas hubieran sido coaccionados por temas religiosos o de carácter proselitista. Por todas las anteriores razones, en atención a los elementos de prueba y a los argumentos de los quejosos, se propone declarar la inexistencia de la infracción. Es la cuenta magistrada, magistrados. Muchas gracias, licenciada Alejandra Moreno Lezama, secretaria de Estudio y Cuenta. Señora magistrada, señor magistrado, se encuentra a nuestra consideración el proyecto de cuenta por si tuviéramos alguna manifestación al respecto. Al no haber intervenciones de mis pares, magistrada, magistrado, respetuosamente le solicito a la señora Secretaria General de Acuerdos tome la votación que al efecto corresponda. Señor magistrado presidente, me permito consultar a la magistrada y magistrados. Magistrada Brenda Noemí Domínguez Aque. A favor del proyecto expuesto. Gracias, magistrado. Magistrado Carlos Francisco Huiz Gutiérrez, ponente en el asunto de la cuenta. Con mi proyecto. Gracias, magistrado. Magistrado presidente Francisco Javier A. Ordóñez. A favor del proyecto expuesto. Gracias, magistrado. Magistrado presidente, le informo que el procedimiento especial sancionador identificado con la referencia alfanumérica TES/P/80/2021 ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, señora Secretaria General de Acuerdos. En consecuencia, en el procedimiento especial sancionador identificado con la referencia alfanumérica TEC/PES/80/2021 se resuelve. Único, se declara inexistente la infracción a la normatividad electoral denunciada por las consideraciones expuestas en el considerando noveno de la presente sentencia. Notifíquese en términos de ley. Continuando con los asuntos del orden del día, ahora corresponde cederle el uso de la voz a mi par, la magistrada Brenda Noemí Domínguez Aque, para que proceda a exponer los proyectos de resolución correspondientes a los procedimientos especiales sancionadores enlistados en la cuenta, turnados previamente a su ponencia. Adelante, señora magistrada, queda usted en el uso de la voz. Gracias, buenas tardes. Con su permiso, magistrado presidente Francisco A. Ordóñez, magistrado Carlos Francisco Huiz Gutiérrez, procedo a exponer las resoluciones correspondientes a los procedimientos especiales sancionadores recaídos a los expedientes identificados con las referencias alfanuméricas TEC-PES 68/2021 y TEC-PES 79/2021 que fueran turnados a mi ponencia, y para ello le doy el uso de la voz al secretario de Estudio y Cuenta, licenciado Jesús Antonio Hernández Cook, para que exponga la síntesis correspondiente a los procedimientos especiales sancionadores. Adelante, licenciado, queda usted en el uso de la voz. Con su autorización, magistrada, magistrados. Procedo a dar lectura al proyecto de resolución recaído del procedimiento especial sancionador identificado con el número TEC/PES/68/2021, con que ha dado cuenta la Secretaria General de Acuerdos. En el caso que se dirime, se advierte que en la queja se denuncia a la Edelena Sansores San Román en su carácter de coordinadora estatal para la defensa de la 4T y precandidata a la gubernatura del estado de Campeche, así como al partido Morena por la comisión de actos anticipados de campaña, distribución de propaganda utilitaria hecha con material prohibido por la ley y por la comisión de actos que constituyen faltas a la norma Sansores San Román realizó actos anticipados de campaña durante el periodo comprendido del 16 de enero al 16 de febrero del presente año, actos que a su consideración bajo ninguna forma podrían ser entendidos como actos de precampaña, en razón de que el partido Morena la tenía desde un inicio como la precandidata única, sin que fuera necesaria la aprobación de algún órgano partidista o de la propia militancia para que ella pudiera hacer precampaña, aunado a que no se ostentaba como precandidata, sino como coordinadora estatal para la defensa de la 4T, figura que, a su consideración, constituye un fraude a la ley para posicionarse de manera anticipada frente al electorado, desde antes del inicio del proceso electoral y de manera anticipada al inicio de las precampañas en el estado de Campeche, incluso de forma anticipada a las fechas señaladas en la propia convocatoria de Morena para elegir a la candidata.
Para la actualización de los actos anticipados de campaña, se requiere la coexistencia de 3 elementos, el elemento personal, temporal y subjetivo, y basta con que uno de estos se desvirtúe para no tenerlos por acreditados, debido a que su concurrencia resulta indispensable para que ésta se constituya plenamente. En el caso, quedan acreditados los elementos personal y temporal con la existencia de las publicaciones denunciadas de fechas 7 de diciembre de 2020, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 30 y 31 de enero de 2021, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 20 de febrero del año en curso, así como de las manifestaciones vertidas en ellas, las cuales realizó y compartió la denunciada desde su cuenta verificada de la red social Facebook Laida Sansores, tal y como se desprende de las actas circunstanciadas de inspección ocular OE/IO/23/2021, OE/IO/69/2021 y OE/IO/189/2021. Por otro lado, en lo que respecta al elemento subjetivo, no obstante la existencia de las publicaciones realizadas en las fechas antes mencionadas, en el caso en estudio, dicho elemento no se demuestra en su integridad, dado que en las publicaciones en comento no se invitó a votar por la denunciada, a efecto de obtener un mejor posicionamiento para la elección a la gobernatura del Estado, lo cual es un requisito igualmente exigible para la demostración del elemento subjetivo en términos de la jurisprudencia antes invocada. En efecto, a la luz del criterio de la Sala Superior, se exige que las expresiones atribuidas a la denunciada contengan de forma objetiva, manifiesta, abierta y sin ambigüedad un significado equivalente de apoyo o rechazo hacia una opción electoral de una forma inequívoca, pero, de igual manera, es menester, para la plena demostración del elemento en estudio, que dichas manifestaciones trasciendan al conocimiento de la ciudadanía. Así pues, de lo definido por la máxima autoridad jurisdiccional en la materia, se advierte que la finalidad perseguida es prevenir y sancionar aquellos actos que puedan tener un impacto real o poner en riesgo los principios de equidad en la contienda y legalidad, de forma tal que no resultaría justificado sancionar a la entonces candidata a la gubernatura de Campeche por la existencia de las publicaciones, cuyo objetivo era distinto al denunciado en el presente procedimiento sancionador, consistente en actos anticipados de campaña, pues en las publicaciones no se hace alusión al voto ciudadano. En esas condiciones, si bien las publicaciones sin análisis fueron realizadas en la red social Facebook de la denunciada con una cierta exposición a la ciudadanía, lo cierto es que, dentro del sumario, no se encuentra acreditado el elemento subjetivo, ya que, conforme a las constancias de autos, no es dable atribuir expresiones que pudieran considerarse como actos anticipados de campaña a favor de la de Elena Sansores San Román. Lo anterior es así porque del contenido del material probatorio antes mencionado, así como de los hechos acreditados, no se desprenden manifestaciones por parte de la denunciada que sean explícitas, unívocas e inequívocas de apoyo o rechazo y o un llamamiento directo a voto en favor o en contra de ella o de algún precandidato o partido político y que incida en la equidad dentro del proceso electoral. Como ha quedado constatado de las imágenes descritas en las actas circunstanciadas de inspección ocular correspondientes, no se advierten expresiones prohibidas que supongan un mensaje con alguna de las palabras como vota por, elige a, apoya a, emite tu voto por a tal cargo, vota en contra de, rechaza a, o cualquier otra que de forma unívoca e inequívoca tenga un sentido equivalente de solicitud de sufragio a favor o en contra de alguien. Es decir, de las publicaciones en comento, no se desprende que la denunciada haga un llamado expreso al voto a favor de su candidatura, posicionamiento en contra o a favor de algún candidato, precandidato o partido político, presentación de alguna plataforma electoral o bien alguna propuesta de campaña, de manera que no es dable considerar que constituyó un medio para solicitar el voto de forma anticipada de cara al proceso electoral comicial, específicamente al inicio de las campañas, como indebidamente lo afirmaron los denunciantes. Así, contrario a las pretensiones de los denunciantes, la propaganda no se considera como una práctica para influir en la actitud de una persona, lo cual es relevante para determinar, en el caso concreto, que la conducta desplegada es lícita y que se encuentra dentro de los parámetros legales. De ahí que el elemento subjetivo de análisis no se actualice en el presente caso. Por otro lado, la actualización del elemento subjetivo de los actos anticipados de campaña a través de los equivalentes funcionales tiene como finalidad generar un impacto continuo en favor de una persona,
ya que, aun cuando no hay un llamamiento expreso al voto, los elementos de las publicaciones pueden ser o son coincidentes con algunos de los elementos de marketing que identifican una campaña electoral. Por ejemplo, la imagen, la tipografía de la letra, el color, el diseño, los sonidos, el emblema, de tal manera que al ver los mensajes en su contexto y contenido integral de manera cierta y objetiva, llevan a concluir que los hechos denunciados forman parte de una estrategia de campaña anticipada, elementos que no se logran observar de las publicaciones denunciadas. Asimismo, es importante mencionar que la hoy denunciada solo hizo uso de su derecho a la libertad de expresión al utilizar las redes sociales para publicar imágenes y videos y expresar frases como Calquiní, Sidbalché, Campeche, es Calquiní, es Campeche, 4T va, es Carmen, es Laida, todo Morena es Campeche, entre otras. El uso de dichas frases no implica, por sí mismo, una promoción a alguna candidatura como gobernadora del estado. La libertad de expresión debe garantizarse y tutelarse cuando se trate del uso de Internet. Ello no excluye a los usuarios de las obligaciones y prohibiciones que existan en materia electoral, especialmente cuando se trate de sujetos directamente involucrados en los procesos electorales, como son los aspirantes, precandidatos y candidatos a cargos de elección popular. De manera que, cuando incumplan obligaciones o violen prohibiciones en la materia electoral mediante el uso de Internet, podrán ser sancionados. Los anteriores razonamientos resultan acordes a los criterios sostenidos por la multicitada Sala Superior contenidos en las jurisprudencias 19-2016 y 18-2016 de rubros, libertad de expresión en redes sociales, enfoque que debe adoptarse al analizar medidas que puedan impactarlas y libertad de expresión, presunción de espontaneidad en la difusión de mensajes en redes sociales. Esto es así porque en las publicaciones donde se utilizan las frases Calquiní, Sidbalché, Campeche, es Calquiní, es Campeche, 4T va, es Carmen, es Laida, todo Morena es Campeche, no se involucra una referencia a la candidatura. Tampoco hace críticas a un gobierno en particular o a otras candidaturas o partidos políticos, lo que se traduce en que la difusión del mensaje no puede ser interpretado de manera objetiva como una influencia positiva o negativa para la candidatura de la denunciada. Es decir, el mensaje no es funcionalmente equivalente a un llamamiento al voto, pues no expresa ninguna solicitud de sufragio a su favor o en contra de una opción política, lo que constituye un mensaje neutro. Maximizando el derecho de la quejosa en los demás contenidos de las páginas y videos, solo pueden ser tomados como manifestaciones generales, amparadas en la libertad de expresión de los simpatizantes y militantes del partido y de la denunciada, en virtud de que no se puede desentrañar un llamamiento a votar en su favor, ya que las manifestaciones deben ser unívocas e inequívocas, que no dejen lugar a dudas respecto a su intención de solicitar el voto a su favor o de su partido, lo que en la especie no acontece. En consecuencia, se considera que los argumentos expuestos por la quejosa resultan erróneos, dado que no se acreditó el llamamiento al voto y tampoco se violentaron los principios de equidad en la contienda electoral atribuidos a Laida Elena Sansores San Román por posibles actos de campaña, por las consideraciones previamente señaladas. En cuanto a lo anterior, al no haberse configurado el elemento subjetivo para la realización de los actos anticipados de campaña, en el proyecto se propone tener por no actualizados dichos actos, con motivo de las publicaciones realizadas en los meses de enero y febrero del año en curso por Laida Elena Sansores San Román en el perfil de la red social Facebook denominada Laida Sansores, al tenor del principio de presunción de inocencia que rige el procedimiento especial sancionador. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia 21-2013 emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de rubro presunción de inocencia. Debe observarse en los procedimientos especiales sancionadores. Ahora bien, en cuanto al uso y distribución de propaganda utilitaria, los denunciantes manifiestan que en el evento de cierre de campaña de la denunciada se advierte la presencia de propaganda utilitaria prohibida por la normatividad electoral, como son los globos y los arreglos florales, por lo que, a su decir, debe ser sancionada por distribuir propaganda utilitaria hecha con material prohibido por la ley. Sin embargo, las imágenes y los videos contenidos en el perfil de la red social Facebook de la denunciada no son suficientes para acreditar la irregularidad planteada. Es decir, resultan insuficientes para acreditar la utilización de propaganda utilitaria que no es de origen textil y que además no es biodegradable ni reciclable. De ahí que al no existir otros medios que se puedan valorar de manera conjunta, resultan insuficientes para comprobar el uso de propaganda indebida. De ahí que se tenga por no acreditada la infracción. Esta es la cuenta, magistrada, magistrados. Muchas gracias, secretario. Se doy cuenta, Jesús Antonio Hernández Cuco.
Señora magistrada, señor magistrado, se encuentra a nuestra consideración el proyecto de cuenta por si tuviéramos alguna manifestación al respecto. Al no haber intervenciones de mis pares, magistrada, magistrado, respetuosamente le solicito a la señora secretaria general de acuerdos tome la votación que al efecto corresponda. Conforme a su instrucción, magistrado presidente, me permito consultar a la magistrada y magistrados. Magistrada Brenda Noemí Domínguez Aque, ponente en el asunto de la cuenta. A favor de mi proyecto expuesto. Muchas gracias, magistrada. Magistrado Carlos Francisco Huitz Gutiérrez. A favor del proyecto. Muchas gracias, magistrado. Magistrado presidente Francisco Javier A. Ordóñez. A favor del proyecto expuesto. Gracias, magistrado. Magistrado presidente, le informo que el procedimiento especial sancionador identificado con la referencia alfanumérica TES/P/68/2021 ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, señora secretaria general de acuerdos. En consecuencia, en el procedimiento especial sancionador identificado con la referencia alfanumérica TEC/PES/68/2021 se resuelve. Primero, se declara la inexistencia de actos anticipados de campaña y vulneración a los principios de equidad e imparcialidad en la contienda electoral, por lo expuesto en los considerandos 9º y 11º de la presente resolución. Segundo, se declara inexistente la entrega de propaganda utilitaria atribuida a Laida Elena Sansores San Román, entonces coordinadora estatal para la defensa de la 4T y otrora precandidata a la gubernatura del estado de Campeche, por lo expuesto en el considerando 9º de la presente resolución. Tercero, se declara la inexistencia de la culpa in vigilando atribuida al partido Morena en términos de lo precisado en el considerando 10º de la presente sentencia. Cuarto, se ordena a la Secretaría General de Acuerdos de este órgano jurisdiccional electoral local remitir la presente sentencia y la totalidad de las constancias que integran el expediente en el que se actúa al Instituto Nacional Electoral para que se sirva a proceder como en derecho corresponda. Quinto, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de este órgano jurisdiccional electoral local para que, en caso de que con posterioridad se reciba documentación relacionada con el trámite y sustanciación de este procedimiento sancionador, sean anexados o acumulados y en su caso acordados para su legal y debida constancia en el presente expediente. Notifíquese en términos de ley. Conforme a los asuntos enlistados en el orden del día, de nueva cuenta se concede el uso de la voz al secretario de Estudio y Cuenta, Jesús Antonio Hernández Cook, para que proceda a exponer la síntesis correspondiente al proyecto de resolución del procedimiento especial sancionador identificado con la referencia alfanumérica TEC/PES/79/2021. Adelante, licenciado Hernández Cook, queda usted en el uso de la voz. Con su autorización, magistrado presidente, magistrada, magistrado. Procedo a dar lectura al proyecto de resolución recaído el procedimiento especial sancionador identificado con el número TEC/PES/79/2021 con que ha dado cuenta la Secretaría General de Acuerdos. El 7 de mayo, Vivi Karen Ravelo de la Torre, quien sostenta como candidata a la presidencia en la alcaldía del municipio de Campeche, por el partido político Movimiento Ciudadano, presentó escrito de queja en contra de Laida Elena Sansores San Román en su calidad de candidata a la gubernatura en el estado de Campeche por la coalición Juntos Haremos Historia en Campeche, y Cristian Michel Castro Bello, candidato a la gubernatura en el estado de Campeche por la coalición Va por Campeche, así como en contra de las páginas digitales de las redes sociales de Facebook, Twitter y YouTube denominadas La Cabina, Libre Expresión Campeche, Fuerza Informativa Carmen, Campeche Te Lo Cuento, La Silla Rota, Campeche No Te Calles, Comunica México, Expreso Campeche, Compa Alejandro, Novedades Campeche, Luis Armando Mendoza Leciano, Sensor Informativo, La Barra Noticias, En Carmen Noticias, La Grilla, Diario 24 Horas, netnoticias.mx, La Verdad Noticias, Julián Atilano, El Sol de Irapuato, Cocinando la Noticia con el 2.0, Campeche al Minuto y El Voceador, por la presunta comisión de violencia política en contra de las mujeres en razón de género. En el caso, la denunciante alega, en esencia, que se difundieron imágenes y videos en los que distintos medios de comunicación de las redes sociales, en los cuales se utilizaron estereotipos de género, exponiendo su imagen a ataques
burlas, insultos y denigración, menoscabando su integridad, posicionando su imagen directa e indirectamente como partícipe de un supuesto acto consensuado hacia su persona, concluyendo en la proliferación de actos misóginos a través de cada uno de los medios de comunicación, así como de los perfiles personales, posicionándola en una situación de vulnerabilidad frente a los comentarios despectivos y humillantes de los usuarios, derivado en el detrimento y desprestigio de su imagen pública, en el deterioro de su esfera privada, coartando el libre ejercicio de sus derechos político-electorales. A juicio de este Tribunal Electoral, dichas expresiones acompañadas en las publicaciones realizadas por los perfiles de las redes sociales Facebook, Twitter o YouTube antes mencionados, salvo las vertidas en la página de la red social Facebook denominada Censor Informativo, no se traducen en violencia política en razón de género. En primer lugar, en dichas publicaciones no se aprecian elementos para determinar que las expresiones se hayan dirigido a la denunciante por ser mujer, pues esto se da en su calidad como contendiente a un cargo de elección popular y, por tanto, las expresiones que alude fueron en su contra no son un obstáculo jurídico para que continuara ejerciendo sus derechos político-electorales. Tampoco se advierten elementos que generen intimidación o que se ponga en riesgo la vida o la integridad de la denunciante, sino que se trató de una manifestación de la libertad de expresión en el ámbito periodístico, del cual gozan los medios de comunicación. Asimismo, en las publicaciones analizadas se critica de manera fuerte, vigorosa y abierta al entonces candidato a la gubernatura del estado de Campeche, Eliseo Fernández Montúfar, y no se realizan cuestionamientos dirigidos a la denunciante. Todo eso dentro de los márgenes permitidos como parte de la discusión pública propia de las campañas electorales. Asimismo, de las publicaciones citadas, se puede observar que se tratan de manifestaciones emitidas por diversos medios de comunicación que refieren a lo que aparece en la prensa local, nacional o invitan a informarse en las noticias, resaltando que su presunción de espontaneidad no fue derrotada y, por tanto, es permitida en el contexto del debate público previo a una elección, al tratarse de publicaciones circuladas en redes sociales. Además, como ya se mencionó, se advierte una crítica directa al entonces candidato a la gubernatura del estado de Campeche, Eliseo Fernández Montúfar, considerando que las mismas forman parte de un discurso crítico, vigoroso, desinhibido, robusto y abierto en contra de él, el cual debe analizarse desde la perspectiva de la discusión pública que lícitamente puede presentarse como parte de las campañas electorales. En esas condiciones, este órgano jurisdiccional electoral local estima que, de las expresiones referidas, si bien es cierto que se emiten palabras fuertes, dichas expresiones no van dirigidas específicamente a la denunciada por su condición de mujer, ni están basadas en elementos de género hacia ella, sino que se presentan como parte de un mensaje crítico hacia una acción supuestamente realizada por un candidato en específico, lo cual resulta ser parte del debate público y cuya información resulta precisamente opinable y debatible. De igual forma, no hay una descalificación o ataque a la entonces candidata por el hecho de ser mujer, ni un ataque hacia sus capacidades o posibilidad de hacer un buen trabajo por su género, ni una crítica severa a su trayectoria como mujer inmersa en la política. Tampoco existe un impacto diferenciado de los dichos, dado que ni por objeto ni por resultado es posible verificar una afectación distinta de las expresiones denunciadas a partir del hecho de que la quejosa sea mujer. En cuanto a que en las expresiones denunciadas se alude a partes de su cuerpo con el fin de sexualizarla, si bien es cierto que en dichas publicaciones se hace referencia a la parte trasera de su cuerpo, también lo es que dichas expresiones se emitieron con la finalidad de evidenciar una supuesta acción realizada por Eliseo Fernández Montúfar y no con el objeto de desprestigiarla, ni mucho menos sexualizarla. Ello atendiendo a la emisión de informes periodísticos y noticiosos y no de manera particular. Actos amparados y permitidos por la libertad de expresión en el ámbito periodístico. Por último, las expresiones tuvieron lugar en el marco de una contienda electoral, cuyo fin es evidenciar ciertas circunstancias de quienes participan en ella, con el propósito de exhibir el supuesto actuar del entonces candidato a la gobernatura del estado de Campeche, Eliseo Fernández Montúfar. En ese sentido, no existen elementos para configurar un impacto desproporcionado de las referidas expresiones a partir del género de la denunciante. De ahí que, como ya se adelantó, este Tribunal Electoral del Estado de Campeche estime que las expresiones acompañadas en las publicaciones realizadas por los perfiles de las redes sociales Facebook, Twitter y YouTube
antes mencionados no se traducen en violencia política en razón de género, por tratarse de una crítica hacia el entonces candidato Eliseo Fernández Montúfar por supuestamente realizar actos en contra de la denunciante, sin que los mensajes demeriten su trayectoria política, le resten méritos a su labor o la presenten como una opción inviable o incapaz de gobernar por el hecho de ser mujer. Por otro lado, en lo que concierne a la publicación realizada por la página de la red social Facebook denominada Censor Informativo, se tiene por acreditada la comisión de actos constitutivos de violencia política en razón de género en contra de Vivi Karen Ravelo de la Torre. En primer lugar, la denunciante manifiesta que es a través de la forma en la que la información ha sido presentada en las diversas redes sociales que se ejerce violencia sexual sobre ella, pues las diversas publicaciones se han encaminado a sus características físicas, a partes de su cuerpo o a efectuar comentarios sobre sus posiciones de su vida sexual al señalar que tal parece que no pudo esperar a estar en privado. En relación con lo anterior, a consideración de este Tribunal Electoral del Estado de Campeche, dicho medio de comunicación extralimitó su derecho a la libertad de expresión en el ámbito periodístico, lo anterior porque con el pronunciamiento de la expresión, tal parece que no pudo esperar a estar en privado, dicho medio fue más allá de la emisión de información noticiosa, pues se dirigió a cuestionar y poner en entredicho de manera directa la vida de una mujer. En este caso, cuestiona la vida privada de la entonces candidata Vivi Karen Ravelo de la Torre. Así, contrario a la emisión de una información de carácter periodístico y noticioso, la publicación denunciada no refiere a una crítica vigorosa por parte del perfil de la red social Facebook que subió la publicación denunciada a la referida red social, sino que tuvo como finalidad lesionar la dignidad de la entonces candidata y cuestionar su vida personal, atribuyendo su candidatura a favor de otras personas o a sus vínculos con ellas. Lo anterior demuestra que la publicación y el comentario contienen estereotipos sexistas y misóginos, pues cuestionaron la candidatura de la actora, pero a partir de su calidad como mujer, pretendiendo hacer un juicio de valor desde una posición machista, lo que hace evidente la intención de cuestionar su vida personal, derivado de la supuesta cercanía con el entonces candidato a la gubernatura del estado de Campeche, Eliseo Fernández Montúfar, posicionándola frente a la sociedad como alguien que depende de dicho candidato y que no accede a los cargos de elección popular por atributos profesionales, afectando de esa manera el ejercicio de sus derechos político-electorales, como es el derecho a ser votada, pues con la emisión de dicha expresión, el medio denunciado hace suponer que la denunciante sostiene relaciones sentimentales con el entonces candidato Eliseo Fernández Montúfar y que únicamente puede llegar a ser candidata a través de favores de alguna pareja sentimental, demeritando su capacidad para ejercer un cargo público por el hecho de ser mujer, lo cual afecta la visión que la sociedad tiene de ella, posicionándola con mayores dificultades y prejuicios al momento de ser considerada como una opción en la contienda electoral. Ahora, si bien es cierto que los medios de comunicación cuentan con un ejercicio de la libertad de expresión más amplio y las candidaturas están sujetas a un escrutinio público más estricto, ello no significa que expresiones como la anterior deban ser toleradas por el hecho de estar enmarcadas en un proceso electoral. Existe el derecho de realizar críticas a las propuestas de campaña o a los perfiles de las personas candidatas, pero también la obligación de conducirse con apego al Estado de Derecho y, por tanto, a no emitir expresiones que dañen la dignidad de las mujeres que participan en la política. Con base en lo anterior, derivado del análisis de los elementos que establecen en la jurisprudencia 21-2018 con el rubro violencia política de género, elementos que la actualizan en el debate político, en el proyecto se estima que el usuario de la red social Facebook denominado Censor Informativo incumplió disposiciones jurídicas nacionales o internacionales que reconocen el ejercicio de los derechos de las mujeres, ya que impidió el desarrollo de la campaña en condiciones de igualdad basada en estereotipos de género, además de que las expresiones vertidas en la publicación denunciada tienen el objetivo o resultado de menoscabar o anular el ejercicio de los derechos político-electorales de la entonces candidata a la presidencia del Ayuntamiento del municipio de Campeche, Vivi Karen Ravelo de la Torre. Ahora bien, en autos quedó acreditado que Juan Carlos Aguilar Elías es propietario de la página de la red social Facebook denominada Censor Informativo. En consecuencia, a consideración de este órgano jurisdiccional electoral local, dicha sanción debe ser impuesta a la referida página a través de su propietario. Así, con la finalidad de inhibir
a futuro este tipo de conductas, en el proyecto se propone imponer la sanción consistente en amonestación pública a Juan Carlos Aguilar Elías, propietario de la página de la red social Facebook denominada Censor Informativo, en términos de lo previsto en el artículo 594, fracción 5, inciso A, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche. Por último, la denunciante manifestó que los distintos medios de comunicación encargados de la difusión del contenido de donde ha recibido constantes agresiones manifiestan una inclinación inequívoca y reiterada por las campañas de los entonces candidatos a la gubernatura en el estado de Campeche, Laida Elena Sansores San Román y Cristian Michel Castro Bello. En cuanto a lo anterior, de autos no se desprende la existencia de mensajes o publicaciones emitidas por los entonces candidatos, ni en alusión ni dirigidos a la denunciante, ni tampoco el supuesto vínculo entre los entonces candidatos y los medios de comunicación denunciados. Por lo tanto, no es posible para este Tribunal Electoral del Estado de Campeche tener por acreditada la emisión de actos de violencia política en razón de género por parte de Laida Elena Sansores San Román o Cristian Michel Castro Bello. Esa es la cuenta, magistrada, magistrados. Muchas gracias, secretario de Estudio y Cuenta, Jesús Antonio Hernández Cook. Señora magistrada, señor magistrado, se encuentra a nuestra consideración el proyecto de cuenta por si tuviéramos alguna manifestación al respecto. Al no haber intervenciones de mis pares, respetuosamente le solicito a la señora secretaria general de acuerdos tome la votación que al efecto corresponda. Conforme a su instrucción, magistrado presidente, me permito consultar a la magistrada y magistrados. Magistrada Brenda Noemí Domínguez Saqué, ponente en el asunto de la cuenta. A favor del proyecto expuesto. Gracias, magistrado. Magistrado Carlos Francisco Huiz Gutiérrez. A favor del proyecto. Gracias, magistrado. Magistrado presidente Francisco Javier A. Ordóñez. A favor del proyecto expuesto. Gracias, magistrado. Magistrado presidente, le informo que el procedimiento especial sancionador identificado con la referencia alfanumérica TS-PES-79-2021 ha sido aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias, señora secretaria general de acuerdos. En consecuencia, en el procedimiento especial sancionador identificado con la referencia alfanumérica TEC-PES-79-2021 se resuelve. Primero, se determina la inexistencia de la infracción consistente en violencia política en razón de género atribuida a los perfiles de las redes sociales Facebook, Twitter o YouTube denominados La Cabina, Campeche No Te Calles, Compa Alejandro, Novedades Campeche, @diario 24 horas, Julián, Cocinando la Noticia con el 2.0, La Barra Noticias, Libre Expresión Campeche, Fuerza Informativa Carmen, Campeche Te Lo Cuento, Luis Armando Mendoza Leciano, En Carmen Noticias, La Silla Rota, La Grilla, netnoticias.mx, El Sol de Irapuato y La Verdad Noticias, por lo expuesto en el considerando noveno de la presente resolución. Segundo, se determina la inexistencia de la infracción consistente en violencia política en razón de género atribuida a Laida Elena Sansores San Román y Cristian Michel Castro Bello, entonces candidatos a la gubernatura del estado de Campeche para el proceso electoral estatal ordinario 2021, por las coaliciones Juntos Haremos Historia en Campeche y Va por Campeche respectivamente, por lo expuesto en el considerando noveno de la presente resolución. Tercero, se determina la existencia de la infracción consistente en violencia política en razón de género atribuida a Juan Carlos Aguilar Elías, propietario de la página de la red social Facebook denominada Censor Informativo, por lo expuesto en el considerando noveno de la presente resolución. Cuarto, se impone una amonestación pública a Juan Carlos Aguilar Elías, propietario de la página de la red social Facebook denominada Censor Informativo, por las razones señaladas en el considerando décimo de la presente resolución. Quinto, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal Electoral para que, una vez que cause ejecutoria, publique la presente sentencia en la página de internet de este órgano jurisdiccional electoral local, particularmente en el apartado correspondiente al catálogo de sujetos sancionados.
Sexto, se ordena notificar el contenido de la presente sentencia al Consejo General del Instituto Nacional Electoral a través de la Junta Local Ejecutiva Campeche y al Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche para los efectos que correspondan con respecto al Registro Nacional de Personas Sancionadas por violencia política contra las mujeres en razón de género, en términos de lo precisado en el considerando 10º. Séptimo, se impone a Juan Carlos Aguilar Elías, propietario de la página de la red social Facebook denominada Censor Informativo, realizar una disculpa pública a la entonces candidata Vivi Karen Ravelo de la Torre en los términos establecidos en el considerando 11º de la presente resolución. Octavo, se ordena a Juan Carlos Aguilar Elías, propietario de la página de la red social Facebook denominada Censor Informativo, y se vincula al Instituto Electoral del Estado de Campeche para que a través de sus perfiles oficiales de las redes sociales de Facebook y Twitter publique la presente sentencia, la cual deberá quedar como una publicación fija durante el periodo de 15 días naturales consecutivos, posteriores a que sean legalmente notificados. Y una vez realizado lo anterior, deberán informar a este Tribunal Electoral local sobre el cumplimiento de tal acción. Noveno, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de este órgano jurisdiccional electoral para que, en caso de que con posterioridad se reciba documentación relacionada con el trámite y sustanciación del presente procedimiento especial sancionador, sean anexados o acumulados y en su caso acordados para su legal y debida constancia en el expediente. Décimo, se dejan a salvo los derechos de Vivi Karen Ravelo de la Torre en el presente asunto para que, en su oportunidad, los haga valer en vía y términos que estime convenientes. Notifíquese en términos de ley. No habiendo otro asunto que tratar, se da por concluida la presente sesión pública de manera virtual mediante sistema de videoconferencia a distancia, siendo las 17:52 del mismo día de su inicio, instruyendo a la Secretaria General de Acuerdos levante el acta que al efecto corresponda. Buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias tan solo por el favor de su atención.